casa de Dios. Qué alegría es participar del don de Dios. Qué alegría es venir a la casa de Dios. Qué alegría es participar del don de Dios. Vayamos todos a la casa de Dios, cantemos todos a la misma voz. Qué alegría es venir a la casa de Dios, qué alegría es participar del pan de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, vivamos una vez más esta oportunidad que nos da el Señor de resucitar con Él, de estar viviendo en Él. A Él le agradecemos, a Dios nos encomendamos, le solicitamos el Espíritu, para que así, fuertes, podamos continuar nuestro camino y disponernos también de una manera más vivencial, resucitar con Cristo cada día. Que nos hagamos fuertes, porque México nos va a necesitar fuertes. Así que con el ánimo, con las ganas, con el ímpetu, con el deseo de servicio que Jesucristo nos ha enseñado siempre, nos levantamos con Él, y por eso podemos decir: el Señor es el que ha resucitado, el Señor Jesús es el que nos invita a vivir cada día, a estar fuertes cada día, a vivir la esperanza cada día. Y en su nombre nosotros hoy nos acercamos al Padre para pedirle perdón por lo que hemos hecho mal. Quizá nos hemos desesperado, quien se habrá angustiado, quien se habrá enojado, porque hacía tiempo que no convivía tanto con su familia, con los hijos, entre esposos, entre hermanos, por todas aquellas malas palabras que se han dicho, innecesarias, por aquellas actitudes que nos llevan más bien a no valorar a la persona que nos ha puesto Dios en nuestra historia personal, para acompañarnos, para apoyarnos, para caminar siempre hacia la salvación que nos espera en el Señor. Pidámosle perdón por nuestras faltas de amor, nuestras faltas de caridad, por aquellos momentos que hemos tenido malos pensamientos, porque hemos juzgado, porque hemos condenado, hemos sido responsables, hemos dejado pasar el tiempo, no nos hemos comprometido con nuestros hermanos, pero tampoco nos hemos comprometido con Dios. Esta es la oportunidad. El Señor en este momento nos invita a levantarnos, levantar el ánimo, pidiendo perdón, renovándonos, y que en Cristo resucitando. Por eso, en la confianza que nos da el sabernos ya hijos de Dios, decimos: yo confieso Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad.
de Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios de las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Padre poderoso. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santificador. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, y no solo a todo el pueblo,
sino únicamente a los testigos que Él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en Él reciben, por su medio, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar las hazañas del Señor que ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, 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 aleluya. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la Pascua. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, como cada año y como anoche lo hicimos, recordamos la resurrección de Jesucristo. Y hay personajes clave, interesantes. Hoy, por ejemplo, hemos escuchado que María Magdalena recibe el mensaje y Jesús le pide que vaya y anuncie. En ella podríamos descubrir la consideración que tiene Jesucristo con la mujer. La mujer fue la primera en darse cuenta de que la tumba estaba vacía. La mujer fue la primera en descubrir al maestro, porque el maestro le salió al encuentro. La mujer fue con piedad para terminar esa actitud de cuidado del cuerpo del que había muerto. Es la que está cerca del sepulcro. En ella podemos descubrir a esa mujer ocupada, no preocupada, que termina siendo preocupona, sino ocupada en lo que de suyo sabe que le toca hacer. Esa mujer, María Magdalena, que fue rescatada porque quiso ser rescatada de una vida difícil, complicada. Hay lugares donde todavía no le han perdonado el oficio al que se dedicaba y la siguen considerando como la pecadora. Como si aquellos que dicen la pecadora no tuvieran motivo para preguntarse si no habrán pecado también. Sin embargo, María Magdalena, con esa historia, fue escuchada por Jesús, fue incorporada por Jesús, fue sanada por Jesús, y ella quiso efectivamente ser sanada. Por eso ella se recuperó. Ella misma se recuperó. Jesús ha hecho ese impulso, la motivó, le enseñó, pero quien se levantó fue ella, porque Jesús no obliga a nadie a levantarse. Ella se quiso levantar. Superando toda esa historia, es María entonces la considerada idónea para que lleve el mensaje a los apóstoles. Ve y diles. ¿Y qué hizo María Magdalena? Fue a decirles.
cumplió también una indicación que María hizo cuando Jesús comenzó su vida pública. ¿Se acuerdan dónde comenzó la vida pública? En una boda. Y María impulsa a Jesús a realizar el primer milagro, pero discretamente es la que le dice a los sirvientes: hagan lo que Él les dice. María Magdalena también hizo lo que el Maestro le pidió. Fue y anunció. Les fue a dar la buena nueva a los apóstoles. Por eso es la apóstol de los apóstoles. Hoy nos invita entonces el Señor a través de la liturgia a dar la buena noticia. Jesús ha resucitado. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, nuestro pasado, pero hay quienes han querido superar el pasado, pero también hay quienes no lo han querido superar y siguen estancados en su situación, culpándose constantemente por el mal que hicieron. Otros definitivamente dirán: ni caso tiene, ya para qué, ya estoy perdido. Es necesario querer, es necesario perdonar, pero antes perdonarse. Ya sabemos que Jesús es misericordioso y por eso ha hecho todo esto y por eso ha resucitado. Pero ahora falta la parte nuestra. Tenemos que aprender a perdonar, pero para perdonar al otro, antes tengo que aprender a perdonarme a mí mismo, superando todo aquello que significó un error, y a veces pudo haber sido garrafal, pero siempre en cada error cabe la misericordia de Dios. Así pues, eso estaba previsto en el guión, Así pues, encontramos a otros dos personajes que fueron sorprendidos por la noticia, pero así como la escucharon, corrieron. Claro, Pedro ya era mayor y tampoco podría correr como Juan. Juan, un jovencillo todavía, corrió más rápido. Y aquí hay un dato interesante. El primero en llegar fue Juan. Llegó a la tumba, pero dice la Escritura, no entró. Pedro, pues ya cansado, rudo, fatigado, pues llegó poco después. ¿Y quién fue el que entró a la tumba? Pedro. Pedro había sido encargado por Jesús, y después lo confirmará. Primero le ha pedido que sea la roca, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. Después le va a decir Jesús: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Cuántas veces? 3. Pues las 3 veces Jesús le va a encargar: apacienta a mis ovejas, apacienta mi iglesia. En estos días de tribulación en todo el mundo, los ojos de todos los cristianos, fundamentalmente católicos, los hemos puesto hacia Roma, la Basílica de Roma, porque ahí está el Papa. Y el Papa ha estado no preocupado, sino ocupado desde las condiciones que ahora la Iglesia tuvo que asumir, para que él desde ahí constantemente nos esté enviando mensajes de consuelo, de fortaleza, de acrecentar nuestra fe, confiar en el Señor que ha resucitado. Pedro entonces es el primero en entrar a la roca, a esa roca donde había una tumba cavada y donde depositaron un cuerpo que ya no estaba. Se encontraban ahí aquellos lienzos y el sudario a un lado. Esos lienzos que contuvieron el cuerpo de Cristo, como si todavía estuviera ahí, pero el de abajo con el de arriba
pegados, unidos. No estaba ya el cuerpo del Maestro. Vemos entonces en Pedro la primacía, el vicariato, el pastoreo de la Iglesia de Cristo. Es importante entonces que no perdamos de vista que Cristo sigue estando presente a través de su vicario. Pedro es su vicario. El Papa, que asume el lugar de Pedro en cada momento según corresponda en la historia, será el mismo Pedro. Nosotros, ahora que estamos en casa, con esa actitud de servicio que debe caracterizarnos, no hemos de perder de vista esa misión, ese encargo que Jesús ha hecho a Pedro. La casa es la iglesia doméstica, y así como en la iglesia universal Pedro es la cabeza, en la casa, ¿quién hará las veces de Pedro? El papá. En el defecto donde no hubiese papá, la mamá. Y donde están los dos, ¿verdad? Para que tampoco digan, es que nada más los varones. No, la mujer, la esposa, la mamá tiene esa tarea también. Ambos de regir, conducir, guiar, son autoridad. Así como Pedro, el Papa, el obispo en la diócesis, son la cabeza de su iglesia, así también en la iglesia doméstica, papá y mamá hacen las veces de esa autoridad vicaria en Cristo. Pues que el Señor les dé sabiduría, les dé fortaleza para poder continuar durante este tiempo con esa actitud de servicio, esa primogenitura en el servicio, la iglesia doméstica. La están redescubriendo. Para muchos ya se había diluido, se había perdido, no se había considerado, pero ahora es un tiempo oportuno para volver a verla, para volver a fortalecerla. La familia no está pasada de moda, porque la familia nunca ha estado de moda. La familia es algo, es un don que Dios nos ha concedido desde el principio. Y por eso quiso Dios que el varón y la mujer dejara a sus padres cada uno y vinieran los dos juntos a constituirse en un solo cuerpo. Pues que el Señor les permita continuar en esa actitud de servicio, llevando, conduciendo, fortaleciendo, animando a sus hijos. Que sea el Señor la razón de ser en su casa, el motivo de permanecer en su casa, conociéndose cada vez más entre ustedes mismos. Que Dios les bendiga y que les dé mucha salud. Pidámosle constantemente su presencia. Recordemos, por ejemplo, cuando Jesús envió a los apóstoles a predicar, a enseñar por los lugares donde Jesús iba a pasar, les pidió que entraran a las casas y que dieran el saludo de la paz. Si en esa casa había gente con intención de recibir esa bendición, la bendición se quedaría. Esa paz ahí se quedaría. Pero si no estaban dispuestos, esa paz retornaría a quien dio el saludo. Ustedes están dispuestos, deben estar dispuestos para recibir la paz de Cristo. Así que el Señor permanezca en sus casas y no sean solamente muros, sino se constituya un auténtico hogar. Que Dios les bendiga, les dé paz, les dé salud, así sea. En su casa como aquí, quienes nos acompañan en pie van a responder estas preguntas. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna?
Sí, creo. Decimos con toda confianza, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Renovados por la profesión de fe bautismal, conscientes de que somos un pueblo sacerdotal para interceder por las aspiraciones de todos los hombres, elevemos esperanzados nuestra plegaria a Cristo el Señor. Decimos, Cristo resucitado, escúchanos. Cristo resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, nacida del misterio pascual, pidamos el vigor en la lucha contra el mal y al servicio del amor. Roguemos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Por nuestra nación, pidamos la solidaridad y la paz, el progreso en una mayor justicia. Roguemos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Por cuantos padecen enfermedad o soledad, hambre y opresión, pidamos la venida del reino de Cristo, que renueva este mundo. Roguemos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Por quienes en la Eucaristía de hoy renovamos nuestro bautismo, pidamos el Espíritu que da vida a todos los discípulos de Jesús. Roguemos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Por todos los que durante la vigilia pascual recibieron el bautismo, la confirmación y la primera comunión, pidamos que crezcan siempre en su vida cristiana. Roguemos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Señor Jesucristo, en cuya resurrección se nos abre un camino de vida, acoge el anhelo que tu Espíritu ha infundido en nuestros corazones, renovados por la fe. Haz que el cielo nuevo y la tierra nueva que deseamos se hagan realidad entre nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos, Padre, el vino y el pan, serán el cuerpo y sangre de Jesús en el altar. Te presentamos, Padre, el vino y el pan, serán el cuerpo y sangre de Jesús en el altar. Bendito sea Señor,
el vino y el pan serán el cuerpo y sangre de Jesús en el altar. Es un milagro de amor que nos dejó nuestro Señor. Démosle gracias a Dios que por nosotros su vida dio. Te presentamos, Padre, el vino y el pan serán el cuerpo y sangre de Jesús en el altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Llenos de júbilo por el gozo pascual que ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario nuestro deber y salvación darte gracias y glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Sale en las alturas, sale en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en medio de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Juan Manuel, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y de libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo signifiquen su deseo de paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero. Hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios. Es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de entrar en mi casa,
una palabra tuya nos sana para siempre. Tu amor, Dios al mundo, que su único Hijo, Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Él está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Digamos, yo quisiera, Señor, con aquella misma pureza, humildad y devoción, recibirte como te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Amén. Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu Iglesia, para que renovada por los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Recordarles entonces que durante esta semana nos vamos a confinar todos guardaditos en casa. Eso no quiere decir que vamos a dejar de hacer oración. En casa cada quien va a seguir haciendo sus obras de piedad, sus actos de piedad, e intercediendo siempre por los que más ahora están requiriendo de nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Tendremos que salir después a ayudar. Nosotros no vamos a ser de los que van a ir a rapiñar, a quitar, a robarles a los que sí pudieran tener algo. La situación podría llegar a ser difícil, pero ¿cuántas veces se ha levantado la Iglesia? ¿Cuántas veces se ha levantado la sociedad? ¿Cuántas veces aquellos países que han vivido en guerras constantes se han levantado y no han necesitado acudir al robo, a la rapiña? Por eso es un llamado desde aquí en el nombre de Cristo a que todos los que nos decimos cristianos, católicos, más bien nos esforcemos por trabajar, por reconstruir, pero con el esfuerzo, con ahínco, con ganas, con ímpetu, ¿verdad? Siempre pensando que lo más importante es el reino de los cielos, pero debemos empezar a obrar aquí en la tierra, y en la medida en que mejores sean nuestras obras aquí, será también como consecuencia nuestra participación en la gloria de Cristo, en la gloria de Dios. Así que ánimo, hay mucho por hacer, pero nos necesitamos fuertes, firmes, y por eso firmes en la fe, con esperanza y con caridad.
Cristo ha resucitado y por eso estamos alegres. Demos gloria al nombre de Dios. El Señor esté con ustedes. Que Dios poderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad, aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Den gloria a Dios con las buenas obras. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Vayan en paz.